de los 12 discípulos. Seguramente algunos de ustedes pensaban que nunca se iba a acabar esta serie. Este es el estudio número 14. Y estamos obligados a cerrar con el personaje que en alguna medida quisiéramos evitar, Judas Iscariote, pero no podemos evitarlo, tenemos que cerrar con él. Y antes de eso vamos a recordar rápidamente a Simón el Celote que estudiamos la semana pasada. Vimos tres grandes puntos en la vida de Simón. Primero vimos que Simón encontró en Cristo algo más grande, un propósito para su vida que superó a cualquier otra cosa que había conocido antes. Todo indica que Simón era un hombre apasionado, un hombre celoso, que pertenecía a un grupo extremista llamado los Celotes. Pero cuando conoció a Cristo, todo eso, toda su vida pasada, todas sus alianzas pasadas perdieron valor. Muchas personas creen que han encontrado su propósito o su pasión en la vida. Creen que han encontrado algo por lo que vale la pena vivir. Puede ser su profesión o su trabajo, puede ser su pareja, sus hijos, pueden ser simplemente sus aventuras y sus sueños, o puede incluso ser algún tipo de causa noble. Pero la Biblia nos dice que nada en este mundo nos puede llenar, nada en este mundo nos puede satisfacer. Si tú crees que has encontrado tu pasión, si crees que has encontrado el propósito de tu vida y aquello por lo que vale la pena vivir, pero esa cosa, ese alguien, ese algo no es Cristo, entonces estás engañado. Has caído en la trampa, en la feria de vanidades de este mundo. Tú existes para tener una relación verdadera con Dios, para entregarle tu vida a Dios. Estás sobre la faz de la tierra para encontrar tu pasión y tu todo en Cristo. Y así fue con Simón. Esa fue la primera lección que vimos con él. En segundo lugar, vimos que Simón, a pesar de ser probablemente el discípulo más cercano con Judas, no estaba siguiendo a Judas. Simón no estaba siguiendo a Judas, estaba siguiendo a Cristo. Pudo haber seguido a Judas en vez de seguir a Cristo. Pudo haber confiado en su amigo Judas en lugar de confiar en Cristo, como lo hacen muchos. Muchas veces hemos visto que un amigo o alguien que invitó a otras personas o una cabeza de familia se apartan de la iglesia porque caen en algún error doctrinal o porque de plano apostatan negando la fe. Y se llevan con ellos a 2, 3 o más personas que también asistían. Y eso pasa porque en lugar de seguir a Cristo, todas esas personas estaban siguiendo a la persona que se fue. Entonces la pregunta para nosotros fue, ¿a quién estás siguiendo? ¿Por qué estás en la iglesia en la que estás? ¿Porque predican la verdad? ¿Porque tú sigues a Cristo? ¿O porque ahí está tu amigo? ¿O ahí está tu familiar? ¿O ahí está alguien que respetas mucho? Si eres un verdadero creyente, jamás puedes apartarte, jamás puedes dejar de aferrarte a Cristo para seguir a un hombre o una mujer. Tenemos que seguir el ejemplo de Simón. Simón se aferró a Cristo aun cuando su amigo cercano, tal vez uno de sus mejores amigos, se desvió terriblemente. El último punto que vimos fue el ejemplo de la comunión entre Simón y Mateo el publicano. Antes de conocer a Cristo, Simón hubiera juzgado a Mateo como la peor clase de traidor. Traidor a la nación, traidor a la patria, hasta traidor a la fe. Humanamente Mateo era su enemigo. Representaba lo que Simón odiaba, representaba aquello contra lo que él había luchado en su vida inconversa. Un judío, Mateo era un judío que servía y ayudaba a los invasores romanos, a los usurpadores romanos. Pero vimos que como creyente ya no conocemos a nuestros hermanos según la carne. No podemos juzgarlos ni relacionarnos con ellos basado en el partido político al que pertenecen, la profesión que desempeñan o desempeñaban, los pecados que practicaban, nada de eso entra. El vínculo de Cristo es más poderoso que todo eso. Entonces ese fue el resumen. Ahora vamos rápidamente a nuestro pasaje inicial en Lucas
capítulo 6, versículo 13. Vamos a leer este pasaje inicial antes de orar y pedir la ayuda de Dios. Por aquí hay una pregunta de Arturo. Está preguntando, si entiendo bien la pregunta, básicamente si Pablo era un discípulo de Cristo o si se puede considerar como los 12 apóstoles. Sí puede considerarse así. Pablo mismo testifica que Cristo le enseñó, que recibió enseñanza de él en el desierto. Así que sí lo tomamos como uno de los apóstoles, pero ese es todo otro tema, ¿no? Vamos a Lucas capítulo 6, versículo 13. Leemos que cuando se hizo de día, Cristo llamó a sus discípulos y de ellos escogió a 12, a quienes también llamó apóstoles. A Simón, el cual también llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Jacobo y a Juan, a Felipe y a Bartolomé, a Mateo y a Tomás, a Jacobo hijo de Alfeo y a Simón llamado el Celote, a Judas hijo de Jacobo y a Judas Iscariote, que también llegó a ser el traidor. Vamos a pedir la ayuda de Dios. Padre, estamos agradecidos contigo por otro día de vida, otra semana que nos has dado para traernos hasta este miércoles por la noche, para apartar tiempo y reunirnos en torno a tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea poderosa en nuestras vidas, que penetre en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a quitar todas las distracciones y a considerar esta advertencia de Judas Iscariote, a considerar nuestros propios corazones, examinarnos para ver si realmente te estamos siguiendo, si realmente nos hemos entregado a ti, o si solo te estamos siguiendo, si solo estamos acercándonos a tu pueblo, a tu iglesia, porque estamos buscando otras cosas egoístas, cosas terrenales, cosas mundanas, en vez de buscarte a ti, en vez de buscar el perdón de nuestros pecados y vida nueva en Cristo. Te pedimos de manera especial por los hermanos en Yucatán, en Mérida, en Tizimín, en Cancún, en Valladolid. Señor, tú tienes mucho pueblo allá, te rogamos por ellos. Guárdalos, protégelos, quítalos de cualquier peligro. Provéeles, Señor, todas sus necesidades. Sé con ellos, te pedimos, esta noche y el día de mañana, mientras está pasando esta tormenta. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar preguntándonos por qué está Judas Iscariote en la Biblia. A muchos nos gustaría saltarnos este discípulo, ni siquiera nos gusta hablar de él. Quisiéramos evitar tener un estudio sobre él, pero Dios lo tiene registrado en la Biblia porque tiene propósitos en dejárnoslo aquí. Así que no lo podemos saltar, no podemos pasarlo por alto. Y lo primero que podemos decir acerca de Judas es que Judas, por supuesto, es una terrible advertencia. Es la más terrible advertencia sobre lo que puede pasar si no eres sincero en tu entrega y tu fe en Cristo. Lo que puede pasar si tu fe y tu supuesta vida cristiana están motivados por algo que no sea entrega verdadera y total a Cristo Jesús. Judas es lo que resulta cuando eres un hipócrita, cuando vives con una máscara, cuando no eres lo que dices ser. Judas es el discípulo infame, el que nadie quiere conocer, el ejemplo de qué no hacer. Es el hombre más vil y malvado que encontramos en la Biblia. Una persona que hasta nos da miedo ver de cerca. Judas viene mencionado al final de todas las listas de los discípulos. Y en la lista de Lucas 6 que leímos, se da un pequeño comentario sobre él al final del versículo 16. Dice que llegó a ser el traidor. Ese es su título, traidor, y esa será su marca. Así será conocido para siempre. Es el que fue capaz de traicionar al único ser que le mostró solo amor y buena voluntad toda su vida.
Por eso su mismo nombre, Judas, es sinónimo de la peor traición y la más grande maldad. Nadie quiere ponerle Judas a su hijo. La fama de lo que hizo es tal que prácticamente todo el mundo asocia su nombre con traición, deslealtad, maldad. Judas es usado más como un adjetivo que como un nombre hoy día. Ahora sabemos que Dios quiere que veamos a este hombre y seamos advertidos por su ejemplo, porque sabemos bastante de él. La Biblia nos registra bastante acerca de él, sobre todo sabemos bastante acerca de lo que hizo. La Biblia lo registra muy claramente. Hay al menos 40 pasajes en la Biblia que hacen referencia a la traición de nuestro Señor Jesús, y cada uno de esos pasajes recalca el terrible pecado de Judas. Hasta obras seculares, obras del mundo, como el infierno de Dante, siempre colocan a Judas en el lugar más bajo del infierno, acompañado solo por Lucifer, o sea, por el diablo mismo. Hasta los hombres inconversos entienden la maldad de lo que hizo Judas. No tienes que ser creyente para entender y reconocer en alguna medida su pecado. Ahora, el nombre Judas significa guiado por Dios. Algunos expertos piensan que puede significar objeto de alabanza, alguien que es digno de alabanza. Así que podríamos decir que nunca hubo un hombre que contradijo más el significado de su nombre, un hombre que vivió de manera más contraria al significado de su nombre. Nunca hubo nadie más claramente guiado por el diablo, y nunca hubo nadie más inmerecedor de alabanza que Judas. Ambos significados de su nombre se contraponen completamente a lo que él fue. El sobrenombre de Judas Iscariote viene de la palabra Keriot, que es el nombre de un pueblito, un pueblo en la parte sureña de Israel. A diferencia de los otros discípulos, su sobrenombre no tiene algún significado que va de acuerdo a su personalidad o sus características, no tiene algún otro significado especial, es una identificación geográfica, una identificación de sus orígenes geográficos. Y eso vale la pena notarlo, porque de ahí sabemos que Judas era el único discípulo que no provenía de la región del norte, donde estaba Galilea, en la punta norte del territorio de Israel. Judas es el único judío sureño en el grupo. Y los eruditos dicen que los judíos sureños tendían a verse y sentirse como superiores a los del norte. Recuerden que el templo estaba en la mitad sur, en el reino del sur, el reino de Judá. Y en la época del reino dividido, el reino del sur fue, entre comillas, hasta cierto punto, más fiel al Señor que el reino del norte. Así que eso probablemente tiene algo que ver en esta soberbia de los del sur. Entonces, de esto podemos concluir que probablemente Judas haya tenido un problema de soberbia, aunque también muchos de los otros discípulos tenían este mismo problema de soberbia, pero en el caso de Judas, posiblemente despreciaba a sus compañeros desde el comienzo porque él era el único del sur. Sería algo así como alguien, pensar que todos los demás fueron a la UNAM o al Poli y él era el único de llenen ustedes el espacio, como dice el hermano Tomás, no voy a decir para no ofender a nadie. Ahora, avanzando, notamos que la Biblia nunca registra el llamado de Judas. A diferencia de la mayoría de los otros discípulos, la Biblia no nos narra cómo entró Judas al grupo de los 12. No dice cuáles fueron las circunstancias, ni en qué momento, ni de qué manera Cristo lo llamó. La primera vez que nos topamos con él, ya está dentro del grupo. Lo único que sí sabemos es lo que dice Lucas capítulo 6. Leemos en el versículo 12 que aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte para orar, pasó toda la noche en oración a Dios, y cuando se hizo de día llamó a sus discípulos, y de ellos escogió a 12, a quienes también llamó apóstoles. Cristo escogió a
Judas como uno de los 12. Estaba entre el grupo de muchos discípulos que seguían a Cristo y fue escogido por él como uno de los 12 que serían apóstoles. Ahora, ¿por qué estaba ahí Judas siguiendo a Cristo desde un principio? Pues evidentemente Cristo lo atraía, por motivos equivocados, como veremos, pero algo lo atraía a Cristo. Y es lo mismo con todos los hipócritas y todos los que llegan a apostatar de la fe. En un principio hay algo que los atrae al cristianismo o a la iglesia. No están ahí por fuerza, al menos no si estamos hablando de una iglesia verdadera, pero tarde o temprano sus motivos se vuelven corruptos y pecaminosos. Pero lo sorprendente de Judas, así como con muchos otros hipócritas, es que Judas sí siguió a Cristo a través de muchas dificultades iniciales. Se quedó con él aún cuando muchísimos otros dejaron de seguirle. Tuvo muchas oportunidades de irse antes de su traición, Judas, pero no quiso. Aún cuando en Juan 6 Cristo le pidió entrega total, y dice la palabra que muchos de sus discípulos volvieron atrás cuando Cristo les pidió esto y ya no andaban con él, Judas se quedó. Tuvo oportunidades, tuvo muchas oportunidades de irse, muchas oportunidades de abandonar a Cristo como lo hicieron otros, pero no lo hizo. Tenemos el registro de esto en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 53 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y más adelante en el versículo 60, entonces al oír este discurso que les estaba dando Cristo, esta predicación, esta enseñanza, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede soportar? Y más adelante en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaron con él. Pero Judas se quedó, seguía teniendo suficiente motivación para quedarse. Y todo indica que no se quedó por motivos espirituales. No se quedó porque buscaba la vida eterna, porque quería conocer a Dios, porque estaba buscando vida en Cristo. Se quedó porque creía que Cristo le traería gran ganancia terrenal. Si quisiéramos demostrar que en algún momento la motivación de Judas fue espiritual, que en algún momento Judas buscó y siguió a Cristo por una motivación espiritual, la Biblia no nos da nada para soportar esa conclusión. Nada en la Biblia apoya eso. Es todo lo contrario. Nos da mucho para sustentar que su motivación era egoísta y terrenal. No le interesaba el reino de Dios por buscar la gloria de Dios. Le interesaba el reino de Dios para obtener algo en la feria de vanidades, para obtener alguna ganancia terrenal. Era motivado por su egoísmo, por el mundo, por buscar el mundo y las cosas del mundo. Seguía a Cristo, pero siempre mal motivado, siempre con deseos impuros. Y vean, hizo caso omiso de advertencia tras advertencia, caso omiso de las mejores predicaciones que se han escuchado sobre la faz de la tierra. A veces nos sorprendemos, ¿no? Cuando en iglesias verdaderas donde se predica la verdad de manera poderosa, resulta que hay hipócritas. Resulta que hay seguidores de Judas, imitadores de Judas. Pensamos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puedo escuchar eso por años? Bueno, Judas escuchó al mejor predicador, las mejores predicaciones que jamás se han escuchado sobre la faz de la tierra. Y de todos modos hizo lo que hizo. Ignoró las advertencias sobre el infierno. Ignoró mandamientos como los siguientes que escuchó de la mismísima boca de Cristo en Lucas 13, en Mateo 7. Lucas 13, 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán.
Cristo llamó a todos los que lo escuchaban a esforzarse, a buscar, a rogar, si quieres conocer a Cristo y ser salvo. Si te enredas, si te haces excusas y no buscas y no ruegas, tú eres el responsable. Nadie más. Es tu culpa. Mateo 7:14. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Entendemos y reconocemos que Dios es soberano en la salvación, que Dios salva a quien quiere, que Dios elige para salvación y Dios también reprueba a muchos para perdición. Pero Judas nunca hizo lo que Cristo nos manda a todos que hagamos. Muchos se la pasan acongojados y preocupados porque dicen, ¿qué tal que no soy elegido y nunca voy a ser salvo? Dios no te manda a preocuparte por si Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo. Te manda a que busques, a que clames, a que llames. Cada persona sobre la faz de la tierra es mandada a esforzarse por hallar la salvación en Cristo. La Biblia enseña la soberanía de Dios y también enseña la responsabilidad humana. Judas no buscaba el perdón de sus pecados. No buscaba ser limpio. No buscaba una cura para su maldad. No buscaba una relación con el Dios vivo. Judas se entregó a su pecado. Trató de usar a Dios para sus propios fines. Y por eso Judas es completamente responsable de lo que hizo. Así como lo es todo hombre que no hace caso de estos mandamientos. Si tú no conoces a Cristo, el mandamiento de Dios para ti es: llama, ruega, clama, busca y no dejes de hacerlo. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Esa es la promesa. Nadie nunca fue al infierno abrazado de Cristo, llamando, buscando, rogando salvación, entregado a Él de todo corazón. Pero Judas nunca buscó ni se entregó a Cristo como el Rey y Señor de su alma. Su búsqueda no era la búsqueda espiritual de todo corazón que acabamos de describir, que termina entrega total a Cristo y regeneración, un corazón nuevo. Los 3 años que Judas vivió y caminó junto a Cristo, estuvo todo el tiempo deseando y esperando que Cristo se convirtiera en un gran rey terrenal de los judíos, en un gran líder terrenal de los judíos. Y esperaba que eso le iba a beneficiar grandemente en este mundo. Siempre estaba pensando, tal vez hoy es el día en que Jesús por fin va a coronarse como rey, va a tomar su lugar al frente de la nación como líder político terrenal. Judas pensaba, veo milagro tras milagro. La gente es sanada, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, los mudos hablan. El pueblo es alimentado con pan milagroso. Judas se asombraba con los milagros como muchos otros. Pero en vez de entender que el Mesías vino a salvar almas, se aferró a la esperanza de que vino a salvar a los judíos de los romanos. Judas pensaba, me gané la lotería, voy a ser parte de este reino terrenal desde el principio. Voy a ser uno de los socios iniciales, uno de los inversionistas que primero supo y primero se enteró y primero le entró. Se veía como estos que agarraron acciones de Apple, ¿no? O de Microsoft desde el principio, cuando valían $1 o menos de $1 y ahora valen $1,000, ¿no? No sé cuánto valen, no estoy al día en esos números, pero recuerdo cuando pasó ese récord de que Apple había pasado el valor de $1,000 por acción. Y Judas pensaba eso. Pensaba, entré a nivel de piso. De aquí mis acciones solo pueden subir. Y con esa expectativa vivía Judas todos los días. Pero
Cada que Cristo hablaba de que tendría que morir, de que daría su vida por el pecado del mundo, de que sería levantado en una cruz, eso le chocaba mucho a Judas. Judas pensaba, ¿qué es eso? Eso no puede ser, eso no cuadra con lo que yo quiero, con lo que yo estoy buscando. Y así son muchos en este mundo, muchos hipócritas. Se acercan a Dios porque quieren algo que no es salvación de sus almas. Se acercan porque creen que Dios va a hacer algo para mejorar sus vidas terrenales, o porque creen que Dios es como ellos se imaginan, es el Dios de su imaginación, el ayudante todopoderoso del hombre. Creen que Él va a hacer lo que yo quiero. Pero Dios promete siempre corregir. Tarde o temprano corrige a las personas que piensan así y que se acercan a Él de esa manera. Leemos la advertencia tan famosa en el Salmo 50, versículo 21. Estas cosas has hecho y yo he callado, he sido paciente. Ciertamente pensabas que yo sería como tú, pero yo te reprenderé y pondré las cosas en orden delante de tus ojos. Ahora, los demás discípulos tuvieron por un tiempo un choque similar al de Judas. Lo que Cristo les decía y lo que Cristo hacía tampoco cuadraba del todo con lo que ellos esperaban. Pero la distinción clave entre Judas y los demás era su motivación, su corazón. Los demás se entregaron a Cristo, pusieron su vida a sus pies y fueron transformados. Dios les dio un corazón nuevo y llegaron a amar a su maestro. Inicialmente tenían estas expectativas cerradas, igual que Judas, algunos de ellos o tal vez todos, en cuanto a lo que creían que haría Cristo en este mundo. Pero a diferencia de Judas, realmente se entregaron a Él. Encontraron vida espiritual en Cristo. Judas solo buscaba su ganancia terrenal. Nunca vio ni buscó algo más en el Señor. Él estaba ahí día tras día con sus grandes expectativas terrenales, pensando que esta era su gran apuesta, que este iba a ser el cambio para hacerlo rico y famoso y poderoso en este mundo. Estaba todos los días ya saboreando la fama, el poder, las riquezas que le traería Cristo. Pero Cristo chocaba más y más con lo que él esperaba. Lo que Cristo decía y lo que Cristo hacía se contraponía con lo que Judas quería. Es el mismo conflicto que vemos en muchos que llegan a iglesias verdaderas con motivos incorrectos. Se decepcionan más y más, hasta empiezan a pensar, no, yo voy a cambiar esta iglesia a mi imagen, a hacer como yo quiero que sea. Se van decepcionando más y más porque la iglesia no hace lo que quieren, porque el pastor no hace lo que esperaban, hasta que se quitan la máscara. Y ese conflicto en Judas llegó a un punto de clímax cuando entró Cristo a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Leemos en Juan capítulo 12, versículo 12. Juan 12, 12. Al día siguiente, cuando oyeron que Jesús venía a Jerusalén, a la gran multitud que había venido a la fiesta, tomó ramas de palmera y salió a recibirle. Y aclamaban a gritos, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Habiendo encontrado Jesús un asno, montó sobre él un borriquillo, dicen algunas versiones, montó sobre él, como está escrito, como estaba profetizado, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene sentado sobre una cría de una asna. Aquí, imagínense esta escena increíble, tremenda. Hay algunas películas por ahí, ¿no?, que intentan replicar esta escena y se te enchina la piel imaginándotelo. Aquí, ¿qué habría estado pensando Judas? Bueno, lo podemos imaginar pensando, por fin, ya llegamos. Este es el momento, hoy es el día. Está con sus expectativas al máximo, pero Cristo
se baja del asno y su respuesta a la recepción que acaba de recibir es en Juan 12:24, de cierto os digo que a menos que el grano del trigo caiga en la tierra y muera, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Les estaba advirtiendo de que tendría que morir, de que tendría que dar su vida para redimirlos. Y además en 25, el que ama su vida la pierde, pero el que odia su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Eso tuvo que haber destrozado a Judas. Destrozó sus esperanzas. Estaba en este clímax. Sí, este es el día por fin. Y esto destrozó sus esperanzas. Tuvo que haber sido como un bote, un balde de agua fría. La gota que derramó el vaso. Se dio cuenta que nunca pasaría lo que llevaba tanto tiempo esperando. Finalmente le quedó claro. Judas nunca dejó de buscar su mejor vida ahora. Eso es lo que buscaba Judas, su mejor vida ahora. Eso es lo que buscaba durante su tiempo con Cristo. Los otros discípulos, los otros 11, fueron transformados en este tiempo. Seguían a Cristo por amor, en entrega total, por motivos correctos, pero mientras ellos eran santificados y se volvían más puros y más entregados a Cristo, Judas se corrompía más y se entregaba más y más a su pecado. Un proceso que pasa con todo inconverso conforme avanza su vida. Judas nunca estuvo dispuesto a soltar su pecado y arrepentirse. Solo se aferró más a su pecado y terminó vendiendo su alma al diablo. Y vean, el pecado siempre es una puerta abierta para el diablo. Siempre es el camino a la perdición de tu alma. Entonces ahora vamos a ver a manera resumida algo de la secuencia de eventos que llevan al derrumbe total de Judas. Es probable que después de lo que acabamos de leer en Juan 12, Judas quedó completamente desilusionado. Ya no tiene esperanza de ver lo que tanto anhelaba. De hecho, ahí mismo en Juan 12, Judas comienza a quitarse la máscara, poco a poco. Desde el comienzo del capítulo, cuando viene María a ungir los pies de Cristo, lo que comenzó como atracción a Cristo, lo que comenzó en Judas como atracción a Cristo, fascinación con él, poco a poco se empezó a convertir en odio. Jesús no hizo lo que Judas quería y esperaba, así que se frustraba más y más, iba hirviendo esa frustración y empezó a quitarse la máscara progresivamente, como pasa con la gran mayoría de los hipócritas. Lo vemos en su regaño de María. María llega a ungir a Cristo. ¿Cómo desperdicias ese perfume? ¿Cómo malgastas tanto dinero en este? Leemos en Juan 12:6 que dijo esto, no porque le importaban los pobres, porque da la excusa, ¿no? Híjole, es que si hubiéramos usado esto para alimentar a los pobres, pero lo dijo no porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa a su cargo, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces empezamos a ver algo de lo que realmente era Judas. Amaba las riquezas. Ese era uno de sus pecados. Codiciaba, sustraía de la bolsa, robaba. Era un ladrón. Imagínense el corazón de este hombre. Está con un grupo de compañeros, discípulos, que viajan por ahí, no tienen sustento, son pobres, viven de lo poco que les regalan y les donan, pero ahí está, robándoles su sustento, sus humildes recursos. No amaba a sus compañeros en lo más mínimo, estaba ahí con un propósito, ver cómo se aprovechaba de Cristo y sus discípulos. Y así pasa con todos los hipócritas. Atrás de la máscara hay motivos desviados, un corazón malvado, hay pecado escondido, hay corazones llenos de pecado. En Juan 12, Judas
trató de disfrazar su odio. Dijo, ¿por qué no se vendió esto para darlo a los pobres? Pero no encontramos nada que soporte que Judas haya tenido alguna motivación buena en toda la Biblia. Al contrario, encontramos en la Biblia que la Biblia lo describe en Juan 6 como un diablo. Juan 6:70. Jesús dice, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Y leemos en Lucas 22, versículo 3, entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Lo que vemos en la narración bíblica de lo que es posiblemente el mismo evento que acabamos de referenciar en Juan 12, más adelante en Mateo 26, leemos en esta narración de Mateo 26 que esa misma noche salió Judas a traicionar a Cristo. Leemos que Judas sale enojado por el desperdicio del perfume en Cristo y va directo a traicionarlo. Mateo 26, versículo 7. Vino a él una mujer trayendo un frasco de alabastro con perfume de gran precio, lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras estaba sentado a la mesa, y luego en 13, Cristo dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Y en 14, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Esa misma noche hay algunos debates sobre si el evento en Juan 12 y Mateo 26 es el mismo evento, pero al parecer esa misma noche, después de presenciar un acto de amor de un verdadero seguidor, de un verdadero discípulo que claramente no buscaba riqueza terrenal, sino riqueza espiritual, eso encendió el enojo de Judas y salió esa misma noche a vender a Judas. Y aquí vemos el gran contraste y lo que pasa en el corazón de todo hombre. O exaltamos y reconocemos a Cristo como nuestro Señor, como lo hizo esta mujer esa noche, o lo traicionamos y lo vendemos, como lo hizo Judas. Esas son las dos opciones en tu vida. O estás exaltando a Dios, le estás reconociendo como tu Señor, o le estás traicionando y vendiendo como Judas. No hay tal cosa como un punto medio en esto. El alma de cada persona está en esta balanza, en esta encrucijada. Estamos haciendo una o la otra todos los días, a cada momento, en todo lo que hacemos. Más adelante, a pesar de que Cristo mismo confronta a Judas, sigue con su malvado plan de venderlo y traicionarlo. Leemos en la última cena, en Juan 13, a partir del versículo 26, Cristo les dice a los 12, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Cristo lo confrontó y no pasó nada. Aquí ya no había vuelta atrás. Cristo mismo le deja claro que sabe lo que está haciendo, pero siguió con su plan. Satanás entró en él. El pecado en nuestras vidas siempre es una puerta abierta para Satanás. Satanás entró en él y Judas salió a ejecutar sus planes. Y además vemos que lo planeó bien, con detenimiento. O sea, no fue nada más un acto de calentura. Lo planeó, lo pensó. Leemos en 3 pasajes diferentes. Mateo 26, 16 dice que buscó la oportunidad para entregarle. Marcos 14, 11 dice, él buscaba cómo entregarle en un momento oportuno. Lucas 22, 6 dice, buscaba la oportunidad para entregarle sin que la gente lo advirtiera, en ausencia de la multitud, dicen otras versiones. Judas planeó bien lo que iba a hacer y además vemos que Judas era un cobarde.
quería hacerlo a escondidas, quería hacerlo de la forma más fácil y sin errores. Y así son los hipócritas, son cobardes. Sabía además que la gente no se lo permitiría, quería hacerlo de manera sorpresiva, quería que Cristo no se lo esperaba en teoría. Ahí vemos su falta de fe, ahí vemos que él no había entendido quién era Cristo. De alguna manera no había entendido la omnisciencia. Pero ¿cómo, hermano? Después de tantos milagros, tantas pruebas, así es todo en converso. Pueden escuchar las mejores predicaciones sobre la faz de la tierra, pueden leer la Biblia al derecho y al revés, sin fe, sin creer, sin entender. Judas pensaba que iba a tomar a Cristo por sorpresa. ¿Cómo? Y además lo hizo por 30 piezas de plata, lo que hoy serían unos 150, 400 pesos, si lo traemos a valor presente. Eso nos habla del grado de su codicia, del grado de su maldad. Estaba dispuesto a vender al Hijo del Hombre, a Cristo Jesús, con a lo mucho 400 pesos. Eso fue suficiente. Nos habla también del desdén que le tenían a Judas los sumos sacerdotes, el valor que ellos le asignaron a la vida de Cristo. El siguiente acto lo encontramos en Juan 18. Judas viene con su traición de noche, lleva a los soldados al lugar de oración del Señor, se había puesto de acuerdo con ellos que les iba a dar una señal, un beso. Cuando se acerca a Cristo, Cristo sabe perfectamente quiénes son esas personas que se están acercando a él, así que hace algo que pudiera parecer insignificante, pero realmente revela mucho. Es muy importante. Cristo les grita por adelantado, les llama, les dice en el versículo 4, aquí en Juan 18, ¿a quién buscan? El plan de Judas era acercarse a Cristo y darle el beso. Y entonces atacarían los soldados mientras él hacía como que, ¿quién sabe qué está pasando? No sé por qué están haciendo esto. Su plan era hacerse el sorprendido, pero Cristo sabía eso. Así que Cristo quitó la necesidad de que Judas le señalara con un beso o con cualquier otra forma de señalarlo. Cristo quitó de antemano esa necesidad, se adelantó, se acerca y les dice, ¿a quién buscan? Ellos responden, a Jesús de Nazaret, y él responde, yo soy el que buscan, aquí estoy, llévenme. Cristo quitó la necesidad del beso. Él solito se identificó. Pero para que veamos qué estaba pasando con Judas, su maldad, la oscuridad en su corazón, hasta qué punto había caído, se acercó y de todos modos le besó. Ya no había necesidad de eso, ya no había necesidad de identificar a Cristo, pero Judas siguió con la única intención, probablemente de fingir su inocencia, es lo único que podríamos concluir. Lo besó con la única intención de seguir haciéndose el sorprendido. Fue el más grande acto de hipocresía. Y lo más increíble es la respuesta de Cristo a su traición. Le dice en Mateo 26, amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a qué vienes? Lucas 22 nos dice, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Insondeable su paciencia, su amor. Así que, ¿qué hizo Judas después de su terrible acto? Santiago nos dice en Santiago 1:15 que entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y Proverbios dice que la memoria del justo, Proverbios 17, la memoria del justo será bendita, pero el nombre de los impíos se pudrirá. Judas se dio cuenta muy tarde de lo que había hecho. Se llenó su corazón de remordimiento, no de arrepentimiento, de remordimiento. Leemos en Mateo 27:3 que entonces Judas, al que le había entregado, al ver que el que le había entregado, al ver que era condenado, es decir, ¿qué es esto?
al ver que Cristo iba a morir, que estaba condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Su conciencia lo condenó. La convicción de pecado cayó sobre él. Su misma conciencia lo condenó. Y no se arrepintió realmente, solo se sintió mal, como es el caso de muchos pecadores que pasan sus vidas acallando, cauterizando sus conciencias, se sienten mal cuando pecan, pero en vez de acudir a Dios, en vez de buscar el perdón de sus pecados, que para eso es la conciencia, a eso nos debe de llevar, solo se endurecen más y más. Judas no se arrepintió, solo se sintió mal, su propia conciencia lo condenó y después terminó con todo. Aquel que se arrepiente realmente, la única respuesta que tiene, los únicos que se arrepienten realmente son los que acuden a Cristo. Arrepentirte realmente de algo requiere acudir a Cristo para perdón. Él es el único que tiene poder para perdonar pecado. Ningún padre, ningún hombre puede perdonar pecado. No puedes borrar un pecado con un acto bueno. La Biblia nos deja eso muy claro. El único verdaderamente arrepentido es el que acude a Cristo. Pero Judas no se arrepintió. Solo sintió remordimiento y trató de arreglar las cosas de manera terrenal, como siempre fue su actuar. Primero acudió a los sumos sacerdotes y trató de conseguir una devolución. Trató de pedirles una devolución. Ahí está su lana, suelten a Cristo. Trató de echarse para atrás. Pensó que si regresaba el dinero físico, aunque no soltaran a Cristo, evidentemente pensó que regresando el dinero físico, al menos así aliviaría en alguna medida su problema espiritual, la carga que había sobre su conciencia. Pero no fue así. Y él vio el suicidio como la única escapatoria a lo que le gritaba incesantemente su conciencia. Vio el suicidio como la única opción para terminar con su conciencia que le estaba gritando. Y leemos en Mateo 27:5. Entonces él, arrojando las piezas de plata dentro del santuario, se apartó, se fue y se ahorcó. Y Hechos 1:18 dice que pues adquirió un campo con el pago de su iniquidad y cayendo de cabeza se reventó por en medio y todas sus entrañas se derramaron. Judas pensó igual como lo piensan todos los que cometen suicidio, todos los que pierden la esperanza y se suicidan, que su suicidio acabaría con su dolor y la angustia de su conciencia, que así escaparía de su miseria. Pero estaba muy equivocado porque ahora sigue en una miseria mayor para toda la eternidad. La Biblia nos dice que Judas fue a su propio lugar, el lugar que fue hecho para él, su propio lugar en Hechos 1, y que hubiera sido mejor que nunca hubiera nacido en Mateo 26:24. Judas fijó su precio, pero a quien realmente vendió Judas fue a sí mismo, no a Cristo. Judas se vendió a sí mismo. Y es igual con todos los que se venden a la feria de vanidades de este mundo, todos los que mueren en sus pecados. Es igual que con todos los que venden a Cristo a cambio de este mundo. Se están vendiendo a sí mismos, en realidad. Y lo que tenemos que entender es que el caso de Judas no es único, para nada. Cristo es vendido todos los días por millones de personas. Es vendido por los que lo cambian por sus amistades mundanas, o por glorias terrenales, o por riquezas efímeras, en nombre de la ciencia, en nombre del poder, por el placer. Judas lo vendió por codicia, por ingratitud, por enojo, por odio de lo bueno. Y hoy día, sobre la faz de esta tierra, hay millones que siguen haciendo lo mismo que él hizo. Con su estilo de vida y un sinnúmero de pecados, están vendiéndose al mundo, al diablo. Están vendiendo a Cristo y se están vendiendo a sí mismos por unas monedas que no valen nada.
Especialmente podemos decir esto acerca de los falsos maestros. Esos son los que podríamos decir que más se parecen a Judas. Venden mentiras, tratando de ganar dinero, tratando de elevarse a sí mismos, de obtener algo en este mundo. Venden mentiras a almas necesitadas. Ahora, la pregunta para cada uno de nosotros es: tú y yo, ¿por qué estamos buscando a Cristo? ¿Le estamos siguiendo realmente? ¿Estamos entregados a Él? ¿Él es nuestra vida? ¿Estamos en la iglesia? ¿Decimos ser creyentes? ¿Decimos vivir la vida cristiana porque Cristo es nuestro Señor? Él es nuestro todo, la razón de nuestras vidas. ¿O estamos cerca del cristianismo solo para calmar la conciencia un poco? Cerca de Dios porque creemos que algo nos va a traer bendiciones, nos va a traer salud, nos va a traer éxito, nos va a traer nuestra mejor vida ahora. Estamos buscando al final del día algún beneficio, algún tesoro terrenal. Judas es la advertencia acerca de vivir así, acerca de ser hipócritas, acerca de estar cerca de Cristo sin conocerle, sin entregarnos a Él. Y ahora, para concluir, ya estamos en la recta final, hay que hacer un último esfuerzo para concluir. Vamos a voltear nuestra atención a Cristo por unos minutos. Hay muchas cosas tremendas en todo esto. La verdad es que debatí si hacer 2 estudios de este tema, pero al final decidí por solo hacer un estudio sobre Judas. Y algo tremendo en todo esto, algo casi increíble, es que Cristo cada día estaba junto a Judas sabiendo que Judas lo traicionaría. Esa es una de las muestras más grandes que tenemos del amor y la paciencia de Dios. Es asombroso, es insondable para nosotros la paciencia, el amor que Cristo mostró a Judas sabiendo que lo traicionaría. Jesús vivió la palabra. Jesús fue el que realmente amó a sus enemigos. Amó a Judas, su enemigo, día tras día. Lo vemos lavándole los pies, mostrándole incalculable amor, mostrándole paciencia, todo el tiempo sabiendo lo que había en su corazón, que no era sincero, que Judas no le amaba, que Judas no estaba entregado a él, sabiendo que le traicionaría. Y algunos pueden preguntar, bueno, ¿cómo sabía Cristo que Judas le traicionaría? Pues bueno, ya con los pasajes que llevamos hemos visto suficientes pruebas. Cristo en su omnisciencia sabía todo desde el principio. Le dijo a los 12 en Juan 6, desde el capítulo 6 de Juan, versículo 70, Jesús le respondió: ¿no os escogí yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Cristo es totalmente Dios y totalmente hombre, tenía las dos naturalezas. Entonces, en su naturaleza divina sabía de la traición que vendría. Vemos en muchos ejemplos bíblicos que Cristo conocía la mente de los hombres a su alrededor. Vamos a leer, si les leo rápidamente, 3 ejemplos. Mateo 9:4, viendo Jesús sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Marcos 12:15, él percibiendo la hipocresía de ellos les dijo: ¿por qué me tentáis? Lucas 11:17, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, dijo. Cristo conocía los pensamientos de los hombres a su alrededor, como lo dicen Mateo y Lucas. Percibía, veía, conocía la hipocresía de los que no le amaban, como lo menciona Marcos. Además, el Señor conocía toda la palabra, todo el Antiguo Testamento. Conocía cuál era el plan divino. Sabía quién lo traicionaría y cómo lo haría. El diablo lo tentó en el desierto a salirse de ese plan que estaba marcado desde el Antiguo Testamento, a romper con lo que estaba profetizado. Le ofreció una especie de atajo. Pero Cristo cumplió con lo que estaba profetizado en pasajes como el Salmo 41, el Salmo 55.
Se los leo rápidamente. Salmo 41:9. Aún mi amigo íntimo, en quien yo confiaba y quien comía de mi pan, ha levantado contra mí el talón. El salmista profetizó que Cristo sería traicionado por un amigo cercano. Salmo 55:12. Si un enemigo me hubiera afrentado, yo lo habría soportado. Si el que me aborrece se hubiera levantado contra mí, yo me habría ocultado de él, pero fuiste tú, un hombre igual a mí, mi compañero, mi íntimo amigo, que juntos compartíamos dulcemente los secretos y con afecto nos paseábamos en la casa de Dios. Más bien, aquel extiende sus manos contra sus propios aliados y viola su pacto. Ellos ablandan su boca más que mantequilla, pero en su corazón hay contienda, etcétera, etcétera. Cristo sabía todo esto. Sabía que Judas era quien encajaba en estas profecías. Y eso nos enseña muchísimo acerca de la paciencia de Dios y su amor general, aún por los no escogidos, así como su amor por nosotros, los que le conocemos verdaderamente. Vean, a los ojos de sus compañeros, Judas no aparentaba ser ni un inconverso ni un traidor. Incluso debió tener ciertas cualidades, ciertas buenas características. El único que sabía lo que realmente era y lo que realmente haría era Jesús. Los demás lo veían simplemente como otro de los 12. Nosotros siempre escuchamos su nombre y claro, lo vemos a la luz de lo que hizo. De principio a fin, ya sabemos lo que hizo. Pero durante su tiempo como discípulo, nadie sospechaba de él. 3 años estuvo con ellos y cuando Cristo en el cuarto alto dijo en Juan 13, conmoviéndose en espíritu, les testificó diciendo, de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Y ya lo hemos visto. Nadie volteó a decir, sí, es Judas. No, esa no fue la reacción. No tenían más motivos de sospechar de él que los que tenían para sospechar de ellos mismos. Y así pasa con los hipócritas. Hay personas que viven en la iglesia, entre nosotros, con los hermanos, por años y nunca sospechamos de ellos. Pero Dios ve sus corazones. Judas era un muy buen actor, un muy buen hipócrita. Era tan bueno que lo eligieron tesorero. No eliges a alguien tesorero a menos que sea de confianza. Podemos pensar, pues tuvo que haber algo por ahí, ¿no? Algo que lo delatara, algo que los demás no sabían, algo en su pasado. Pero si nos ponemos a comparar, era difícil que tuviera un pasado peor que Mateo, el publicano, que básicamente fue extorsionador profesional y ratero. Luego tenemos a Simón el Celote que acabamos de ver, miembro de un grupo terrorista de asesinos. Todos tenían trasfondos pecaminosos y Judas no era necesariamente peor que cualquiera de los otros 11 al comienzo de su tiempo con Jesús. Cristo lo pudo haber moldeado y transformado, igual como lo hizo con Pedro, igual como lo hizo con Juan, pero Judas no quería eso. Judas no buscaba un salvador, buscaba su mejor vida ahora. Mientras los otros 11 se entregaron a Cristo y estaban siendo transformados y moldeados, Judas se estaba hundiendo más y más en odio, en resentimiento, en endurecimiento. Y tuvo que haber sido muy cuidadoso con lo que decía para ocultar eso de todos los demás. De hecho, no encontramos nada que diga hasta este evento donde se queja por el supuesto desperdicio del perfume. Antes de eso no encontramos realmente indicadores. Este evento se narra al final de los evangelios. El Señor le dio cada oportunidad, sabiendo lo que había en él, le dio cada oportunidad para no seguir por el camino por el que iba. Y es lo mismo que hace con cada hipócrita, con cada inconverso. Cristo le predicó la parábola sobre el mayordomo injusto. Le predicó, le enseñó acerca de la vanidad de las riquezas, la vanidad de buscar las riquezas de este mundo, la vanidad de todo lo que ofrece el mundo.
Le compartió la parábola sobre el que entró a la boda sin el traje de bodas. Le advirtió, le dio oportunidades. Judas vivió por 3 años bajo constantes advertencias, constantes exhortaciones al arrepentimiento y fe, pero siguió con su hipocresía. Cristo sabía todo lo que los demás no sabían de él. Sabía exactamente lo que era, pero le amó y le dio cada oportunidad de volverse de su camino, de arrepentirse. Cristo vivió, Mateo 5, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y persiguen. Entonces la pregunta para cada uno de nosotros, de nuevo, tenemos 2 aplicaciones finales. Una es la que ya vimos. ¿No seremos nosotros hipócritas? ¿No seremos nosotros estos que escuchan advertencia tras advertencia, pero no estamos realmente siguiendo a Cristo? No le amamos, no queremos su gloria, no vivimos para Él. Estamos cerca de Él en el mejor de los casos porque creemos que es bueno vivir una vida moral, justa, porque acalla nuestras conciencias. En el peor de los casos estamos cerca porque creemos que Dios es el Dios de nuestra imaginación y nos va a traer bendiciones y nos va a prosperar si estamos cerca de Él. Esta es una advertencia para nosotros. ¿Estamos entregados a Cristo? ¿Nos hemos arrepentido? ¿Vivimos ahora para Él? ¿Le conocemos realmente? ¿Es nuestro todo? Y para la segunda aplicación, lo que tenemos que reconocer todos nosotros es que nosotros también hemos sido enemigos de Dios. Fuimos enemigos de Dios, del Dios verdadero toda nuestra vida, hasta que Él nos rescató. Nosotros hemos traicionado y decepcionado en alguna medida a nuestro Señor cada día, aún después de nuestra conversión, con nuestras caídas, como la caída de Pedro y como tantas soberbia, inmadurez que vemos en los discípulos. Nosotros somos como ellos. Hemos traicionado el amor, la paciencia de nuestro Padre con faltas, con pecados, avergonzándonos de nuestra fe, siendo negligentes. Cada momento de nuestras vidas, o estamos activamente exaltando y reconociendo a Cristo como nuestro Señor por la forma en la que estamos viviendo, por los motivos que hacemos las cosas, por a quién estamos buscando glorificar, o lo estamos traicionando y vendiendo con nuestra maldad, nuestros pecados y nuestra negligencia en alguna medida. Lo cambiamos por nuestros pecados, por nuestro egoísmo. Así que si estamos en Cristo, el punto final de este mensaje no es simplemente que nos unamos en condenación de Judas y nos sintamos superiores a él como fariseos y le digamos, Señor, te doy gracias porque no soy como él. El punto es considerar cuántos años nosotros fuimos enemigos de Dios. ¿Cuántas veces nosotros cambiamos el reino de Dios por el pecado y las cosas de este mundo? Leemos en Efesios 2 un texto cuya aplicación lo voy a sacar de contexto un poco. La aplicación principal aplica a cómo la venida de Cristo trajo el evangelio a todo el mundo, a los gentiles, no solo a los judíos, pero también describe muy bien el estado en el que estábamos siendo sus enemigos antes de que nos salvara. Leemos en Efesios 2, versículo 12. Acordaos de aquel tiempo que estabais sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Entonces concluimos esta serie
preguntándonos cuánto tenemos que agradecer a Dios por salvarnos. Cuánto tenemos que agradecerle por sanar nuestras rebeliones, por su amor, por su paciencia. Si no fuera por su pura gracia, por su puro favor inmerecido, nosotros podríamos haber sido Judas. Así como vimos el estudio pasado con Simón, el celote. Entonces examinémonos, asegurémonos de no ser hipócritas, pidámosle a Dios que nos examine, que nos muestre nuestro corazón, aún las cosas que nosotros no podemos ver. Somos tan capaces de engañarnos a nosotros mismos. Tenemos que pedirle a Dios que nos muestre. Y agradezcámosle cada día su gran bondad, su gran misericordia, de habernos traído a nosotros, sus enemigos, aquellos que le ofendíamos día con día y que le hemos aún ofendido y decepcionado tantas veces desde que le hemos conocido. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por toda esta serie, Señor, por habernos ayudado a llegar hasta el final. Te pedimos que sea de provecho para nuestras almas, que no seamos oidores olvidadizos. Aplica tu verdad a nuestras vidas. Examínanos, Señor, muéstranos nuestro corazón. No permitas que nadie de los oyentes continúe en el camino de hipocresía, en su rebeldía, en su incredulidad. Tráenos a todos a los pies de Cristo, te rogamos. Te damos tantas gracias, Señor, por aquellos que ya te conocemos. Gracias por tu paciencia, por tu amor. No sabemos por qué nos has amado. Nada tenemos para darte. Solamente te ofrecemos nuestras vidas. Te rogamos que nos hagas siervos útiles, que nos ayudes a vivir de una manera agradecida, con diligencia cada día, sirviendo en tu reino. Recordamos también a los hermanos en Yucatán, Señor. Sé con ellos, guárdalos de todo peligro, te rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por su paciencia. Nos fuimos un poco más largos el día de hoy, pero está bien. Les mando un saludo a todos. Marta, Luke, hermano Luke, Reina, Jenny, Graciela, Polo, Alicia, Arturo. Les mando un fuerte abrazo a todos. Estemos orando por los hermanos de Yucatán. Hasta ahora las noticias son buenas. Dios los está guardando. Les recuerdo que si dan like, si comparten, si dan like al video, nos ayuda a alcanzar a más personas que no nos conocen, que no conocen el canal, que no conocen los estudios, los videos. Así que eso es de ayuda para la distribución, para alcanzar a más personas. Y bueno, los esperamos el domingo a las 12 del día. Vamos a estar transmitiendo, vamos a estar también reunidos presencialmente. Esperamos verlos a todos. Si no han adquirido ya su Biblia con la hermana Ubi, háganlo ya, no se la pierdan. No estamos vendiendo nada, no estamos ganando un peso con las Biblias, le estamos dando al costo, las conseguimos con un muy buen descuento. Entonces, fuerte abrazo a todos, Dios los guarde y hasta la próxima.